Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que está en el centro de muchos debates ahora mismo. La necesidad de que la inteligencia artificial sea, que sea confiable, sobre todo cuando se usa en situaciones críticas, ¿no? Como en los procesos legales. Exacto. Hay un error. Puede ser tremendo. Las fuentes que tenemos hoy se centran justo en eso. Cómo la IA puede, o mejor dicho, debe ayudar a manejar esa avalancha de pruebas digitales. Sí, lo que llaman e-discovery, el descubrimiento electrónico. Pensemos en el escenario que describen, para que nos hagamos una idea. Un caso de discriminación laboral, por ejemplo. Complicado, sí. Imagina, un empleado que lleva, 20 años en la empresa, inicia un proceso legal. Y durante esa fase, el discovery, el equipo legal de la empresa tiene la obligación de guardar, recopilar y compartir todo lo relevante. Todo. Cada mensaje, cada documento. ¿Y hoy en día qué es todo? Pues email sobre rendimiento pasado, presente, Mensajes de Slack mencionando a esa persona. contratos, acuerdos, hasta mensajes de texto del móvil de empresa, Y claro, no está ordenadito en una carpeta. que estará disperso por Outlook, Gmail, Box, SharePoint, Teams, cientos de miles de archivos. Probablemente en algún sistema de gestión documental, un DMS, o ni eso a veces. Una montaña de datos. Y ahí puede estar la prueba clave. La escala es abrumadora para revisarla a mano. Exacto. La escala es el primer gran problema. Revisar eso manualmente es carísimo, lentísimo y además te puedes equivocar. Es fácil que se te escape algo importante. Y ahí es donde entra la IA, ¿no? Como la gran promesa. Claro, la idea de usar agentes de IA para investigar, para filtrar todo eso, suena genial. La solución perfecta, en principio. La idea que plantean las fuentes es esa. Usar agentes que hagan el trabajo pesado. Ujú. Por ejemplo, configurar uno para buscar el nombre, Jane Doe, como dicen en el ejemplo, Sí. junto a términos clave como revisión de performance, plan de mejora, advertencia o terminación directamente. Vale. Y que no solo encuentre las menciones, sino que la IA resuma los hallazgos, ¿no? Que te diga, mira, estas 5 conversaciones son importantes. Suena súper eficiente. Increíblemente eficiente, ¿verdad? Quizás demasiado bueno para ser verdad. Y ahí está el kit de la cuestión. Es eficiente. Sí, en teoría. Una maravilla tecnológica. Pero, y es un pero enorme que subrayan las fuentes, toda esa eficiencia se va por la borda si no podemos confiar. Confiar plenamente en los resultados. Ojo, El material es muy claro. Esos resúmenes, esos hallazgos de la IA son textualmente inútiles o inadmisibles en un tribunal si la confianza no es total. inadmisibles. O sea que todo el trabajo de la IA, por muy lista que sea encontrando cosas, Da igual. no sirve de nada ante un juez si no cumple ese requisito. Eso es un golpe duro a la idea de soltar la IA y ya está. Es un golpe de realidad, pero necesario, porque en el mundo legal y en otros de alto riesgo, la admisibilidad de una prueba depende totalmente de poder trazar su origen. La cadena de custodia que dicen, pero en digital. Exacto. No basta con que la IA diga «he encontrado esto». El abogado tiene que poder responder. ¿De dónde salió? ¿La fecha y hora exacta? ¿Quién lo escribió? ¿Es la versión final? Claro, ¿Y cómo llegó la IA a esa conclusión? Si no puedes responder eso, te lo tumban. te lo pueden impugnar y descartar. Adiós prueba. Vale. Entendido. La confianza no es algo bonito de tener. Es la base. Es indispensable. Y esa confianza se basa en la explicabilidad y la trazabilidad. Has dicho que la IA debe responder preguntas concretas. Ujú. Aquí es donde, como dicen las fuentes, la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué significa esa explicabilidad? En la práctica, para una IA que revisa miles de documentos. Pues significa que la IA no puede ser una caja negra. No vale con que dé un resultado y ya. Ajá. Según el análisis de las fuentes, la explicabilidad exige que la gente pueda documentar su proceso, de forma verificable. Tiene que poder decir, esta conclusión sobre Jane Doe se basa en estos 3 correos específicos con sus IDs únicos del sistema, ¿Vale? este trozo de chat de Slack con su timestamp exacto y este documento Word versión 3 modificado tal día. Wow, ¿a ese nivel de detalle? A ese nivel. Y además tiene que especificar quién creó o participó. El autor del correo, los del chat, el creador del documento.
Importante. Y también, crucial, tiene que indicar qué hizo que lo seleccionara. ¿Fue una palabra clave exacta como despido improcedente? O podría ser por el significado general, ¿no? Eso es. ¿Fue una similitud semántica con evaluación negativa? ¿O una mezcla, como encontrar Jane Doe en un documento de su jefe en unas fechas concretas? Vale, ya veo. Solo con ese nivel de detalle granular y verificable, los resultados de la IA pasan de ser una afirmación a ser una prueba potencial. Se vuelven explicables, eso genera confianza, eso los hace fiables y al final defendibles en un juicio. Sin eso, es como un detective sin pruebas. Clarísimo. El listón está altísimo. Y aquí las fuentes comparan enfoques técnicos. Exacto. Por un lado, el agente de IA simple, basado en Simple RAG, que RAG, para que quede claro, es Retrieval Augmented Generation. Generación aumentada por recuperación, sí. La IA busca antes de responder. Y este enfoque simple, según entiendo, es coger toda la info del DMS, convertirla en números, en vectores, Como coordenadas que capturan el significado, sí. y buscar similitudes en una base de datos como Milbus, que mencionan. Buscar documentos que hablen de lo mismo. Ujú. Pero frente a eso está la IA confiable, que va más allá. Mi pregunta es, ¿dónde falla el Simple RAG? Porque buscar por significado suena potente. Suena bien, sí. Pero el material insiste en la complejidad real. Datos estructurados, fechas, autores, mezclados con no estructurados, el texto libre. Claro. Formatos distintos, imágenes, vídeos, audio, hojas de cálculo, PDFs, versiones diferentes. El historial de cambios. Metadatos clave. ¿Quién accedió? ¿Cuándo? ¿Se modificó después del lío? ¿Basta con vectorizar todo y buscar parecidos para un caso legal? Parece que no. Pues las fuentes son bastante claras y críticas. No, no es suficiente. Ni de lejos. Para generar esa confianza legal, no vale. ¿Vale? Reconocen que el Simple RAG sirve para algo, ¿eh? Para desarrollo rápido, prototipos, explorar datos de forma general o para cosas de bajo riesgo. Ujú. Pero cuando necesitas rigor, precisión y, sobre todo, trazabilidad demostrable, el Simple RAG se queda muy, muy corto. ¿Y por qué exactamente? ¿Cuál es el fallo gordo? El problema fundamental es que, al centrarse casi solo en la similitud semántica de los vectores, tiende a ignorar o aplanar el contexto crucial. Aplanar el contexto. Imagina que busca documentos sobre revisión de rendimiento. Podría encontrar un borrador que Jane Doe escribió para ella misma Ya. y la evaluación final oficial firmada por su jefe. Semánticamente, ¿son parecidos? ¿Hablan de lo mismo? Claro. Pero legalmente la diferencia es brutal. Simple RAG por sí solo podría mezclarlo si no le guías mucho. Entiendo. Y además ignora no sabe cómo usar bien la riqueza de los metadatos estructurados. Fechas, autores. La fecha de creación, la última modificación, el autor exacto, el historial de versiones, etiquetas de confidencialidad, quién accedió. Toda esa información estructurada es oro para un abogado. Y Simple RAG no está hecho para eso. Vale. Tampoco maneja bien formatos distintos al texto, cómo vectoriza un vídeo o una hoja de cálculo compleja sin perder detalles vitales. Es simplificar demasiado, una especie de fuerza bruta semántica que pierde los matices importantes. Ya veo. Por eso, la alternativa que proponen es el RAG híbrido, mucho más sofisticado. De acuerdo. El enfoque simple es potente, pero míope. Ve el significado, pero se pierde detalles clave de contexto y estructura. Exacto, buena definición. Entonces, si Simple RAG no vale para casos serios, ¿qué hace exactamente este RAG híbrido o Hybrid RAG? ¿Cómo supera esas limitaciones y construye la confianza? Aquí es donde la ingeniería se pone más interesante y, la verdad, más inteligente. Lo que describen como RAG híbrido no es solo una mejora pequeña, es un cambio en cómo la IA interactúa con los datos. Un cambio de paradigma, dicen. Sí. La clave es la integración profunda con el sistema de gestión documental, el DMS, o las fuentes de datos originales. Ya no es solo exportar todo a una base de datos de vectores externa y olvidarte del origen. No. Vale, integración profunda. ¿Y eso qué permite? Permite combinar capacidades de búsqueda y filtrado que trabajan juntas. A ver, primero, sí, mantiene la búsqueda semántica con vectores. Esa capacidad de encontrar documentos relevantes por significado, aunque no usen las mismas palabras, sigue siendo útil. Encontrar temas relacionados. Eso es.
Encontrar discusiones sobre bienestar del empleado buscando salud mental, por ejemplo. Vale. Pero, y esto es crucial, lo complementa con otras dos capacidades muy potentes. Ah, sí. ¿Cuáles? La segunda es un filtrado por palabras clave específicas. Literales. A. Búsqueda exacta. Exacta. Fundamental en temas legales. Necesitarás poder buscar la frase incumplimiento contractual o cláusula de no competencia, tal cual, no solo conceptos parecidos. Claro. El RAG híbrido combina buscar por significado y buscar términos exactos. Entendido. ¿Y la tercera? La tercera capacidad, y quizá la que marca la mayor diferencia con Simple RAG, es poder filtrar y buscar usando directamente los metadatos estructurados. Ah, lo que antes ignoraba. Justo, aquí conectamos con la trazabilidad. El sistema RAG híbrido habla con el DMS y puede decir: busca documentos que semánticamente traten de evaluación negativa, Vale. pero solo los que el autor sea el jefe de Jane Doe y que se crearan o modificaran entre enero y marzo de este año, y que vengan de Outlook, no de Slack. Ostras. Eso cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. No es solo buscar contenido, es buscar contenido dentro de un contexto súper específico y verificable. Puedes pedirle, encuéntrame los Slacks de Jane Doe por la palabra discriminación editados después de la investigación interna. Exactamente, y puede hacerlo porque está integrado con el DMS, que sí tiene esa información. Autores, fechas, plataformas, historiales, permisos. Ya. Podría incluso analizar metadatos de audio o vídeo si están bien catalogados. En resumen, como dicen las fuentes, los sistemas RAG híbridos logran una sinergia entre búsqueda semántica y estructurada, por palabras clave y metadatos, Trabajan juntas. juntas para dar un resultado mucho más preciso, relevante y, sobre todo, trazable. Trazable. Ahí está la clave. Esa combinación es lo que construye la confianza. El resultado de la IA ya no es una caja negra, lo puedes descomponer. Puedes seguirle la pista. El caso es auditable. Ya no es solo encontrar algo parecido, es poder decir por qué ese documento de esa fecha, de ese autor, es relevante. Criterios definidos y verificables. Clarísima. Pasamos de una IA que da respuestas probables a una que da respuestas demostrables. Muy bien dicho. Es como un investigador que no solo tiene intuición, sino que sigue las pistas rigurosamente y lo apunta todo. Tal cual. Y esto, como apuntan las fuentes, es vital no solo en lo legal, que es el ejemplo principal, No, claro. sino en medicina, con historiales, en finanzas, seguridad nacional, cualquier campo donde un error por información no fiable sea grave. Donde las consecuencias importan. La confianza deja de ser un extra para ser el pilar, el fundamento. Totalmente. Entonces, si esta es la dirección, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué implicaciones tiene para los que desarrollan IA y para las empresas que la usan en estos entornos? ¿Es solo usar una técnica mejor o hay algo más? La conclusión principal que se oye en todo el material es una llamada de atención seria, muy seria. A los ingenieros de IA, a los jefes de producto. Ujú. La carrera actual parece centrada en hacer modelos de lenguaje LLMs más grandes, más listos generando texto o respuestas complejas. Sí, parece que va por ahí. Pero las fuentes dicen, eso no basta. Es absolutamente imperativo, una necesidad básica, no un lujo, construir agentes y sistemas de IA que sean confiables por diseño. Confiables desde el principio. Desde el principio. La capacidad de rastrear el origen de cada dato que usa la IA. Sí. La capacidad de explicar el razonamiento del algoritmo, aunque sea complejo. Y que todo el proceso sea auditable y defendible ante un escrutinio externo riguroso. Todo eso es tan importante, o quizás más importante en estos contextos, que la inteligencia bruta del modelo. O sea que el cómo y el porqué de la respuesta importan tanto como el qué. Exactamente. Igual o más. Así que el foco debería cambiar un poco. No solo qué tan lista es mi IA, sino qué tan demostrablemente correcta y fiable es. Precisamente. Esa es la cuestión. Y esto plantea una pregunta clave para el futuro del desarrollo tecnológico, una que las fuentes dejan allí flotando. Juan, ¿Cómo va a evolucionar la ingeniería de software y de IA para incorporar esta necesidad de confianza, trazabilidad, explicabilidad, no como un parche al final, sino como un principio básico, desde el diseño inicial? desde la arquitectura misma del sistema. Exacto. Estamos a punto de ver nuevos patrones, metodologías, herramientas centradas en la confiabilidad por diseño, el Trust by Design. Interesante.
Resumiendo entonces las ideas clave de esta exploración, según el material que hemos visto, hemos contrastado dos mundos. Ujú. Por un lado, la IA más simple, el Simple RAG, potente para ciertas cosas, pero insuficiente para contextos críticos. Se queda corto, sí, por depender solo de la semántica y no manejar bien el contexto estructurado y los metadatos. Y por otro lado, el enfoque RAG híbrido, mucho más robusto, integrado y sobre todo confiable. Ese es el que parece necesario para cosas como el e-discovery legal. La diferencia clave está en esa mezcla inteligente que logra el RAG híbrido. Combina entender el significado, semántica, con un acceso riguroso a los datos estructurados y metadatos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Palabras exactas, versión. Esa fusión es la que permite la trazabilidad y la explicabilidad necesarias para generar confianza real, para poder usar la IA en decisiones importantes. Vale. Y esto nos lleva a una reflexión final, algo para darle vueltas después de esta conversación, inspirada en lo que sugieren las fuentes. A ver, Si esta necesidad de confiabilidad demostrable se convierte en la norma para la IA en procesos legales y otros ámbitos críticos, ¿hasta qué punto podría esto cambiar la naturaleza misma de la evidencia digital? ¿cómo? ¿Cambiarán los estándares futuros del e-discovery para exigir no solo que se entreguen los datos, sino que se entreguen de forma que una IA confiable los pueda procesar inherentemente? ¿Que los datos estén preparados para la IA confiable? Exacto. Y yendo un paso más allá, empezaremos a exigir que la auditabilidad por diseño se integre no solo en herramientas de IA, sino en los propios sistemas que usamos cada día. En el correo, en los chats corporativos, en la nube. Eso. Se convertirá en un requisito estándar que esas plataformas estén diseñadas desde cero para facilitar ese rastreo granular y verificable que necesita la IA confiable. ¿O seguirán siendo cajas negras difíciles de auditar? Es una cuestión con implicaciones enormes para cómo gestionamos la información y la responsabilidad en las empresas. Sin duda algo sobre lo que seguir pensando. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.